Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. De nuevo, nos da mucho gusto encontrarnos a través de estos medios. Hoy domingo, ya 3 de mayo, estamos comenzando, gracias a Dios, un nuevo mes. Y es una bendición podernos encontrar de nuevo aquí, siempre confinados, como ya sabemos, ha sido inevitable bajo las circunstancias que nos ha tocado que vivir. Pero seguimos en oración, hermanos. Confío que ustedes están clamando al Señor, están orando, estamos unidos en ese sentido en la oración, conscientes de que el único que puede resolver todo esto es Dios. Así es de que, bueno, a la vez que es una acción de gracias porque sabemos que estamos en oración, también es una exhortación para que no dejemos de hacerlo, hermanos, en nuestros tiempos con la familia, a solas, en nuestros tiempos devocionales, sigamos pidiendo al Señor. Él es el único que tiene la respuesta, la solución, y sin duda alguna Él lo va a hacer en su momento. Así es de que, hermanos, sigamos de rodillas pidiendo al Señor para que Él intervenga y ponga un alto a esto que estamos atravesando. Así es de que esperamos, en cuanto Dios lo permita, volver al templo, regresar a la casa del Señor. Pero mientras tanto, bueno, nuestras casas se han transformado en un templo, ¿verdad? En una casa de Dios. Y nosotros la iglesia, porque recuerde que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, los ladrillos, las piedras vivas, con que el Señor edifica su iglesia. Bueno, nosotros regresaremos un día, si Dios lo quiere, a la casa de Dios, y bueno, estaremos de nuevo en comunión. Pero bueno, gracias a Dios que nos deja encontrarnos este día a través de este medio y poder tener el tiempo para el Señor de nuevo. Espero que usted sea responsable, ponga su tableta, su computadora, bueno, lo que sea que disponga para poder ver el sermón, tener tiempo de adoración a las 12 del día, como se está programando, y deje las cosas que haya que dejar, porque este es el tiempo de Dios. Así de que, bueno, si así es que bueno, y si no, pues le exhorto para que no olvide que es a las 12 del día en que estamos reuniéndonos en casa, usted y nosotros, para adorar al Señor. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde con una oración. Le invito a que me acompañe, cierre sus ojos. Como siempre le explico, lo cerramos no porque sea una cosa mágica, sino porque tener cerrados los ojos nos evita la distracción de las cosas que pueden quitar la atención de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso cerramos los ojos para orar. Vamos a orar entonces. Padre amado, damos gracias en esta tarde porque nos permites poder volver, Señor, a encontrarnos a través de este medio, Padre, y poder buscar de nuevo el consejo de tu palabra para nuestro bien. Hoy, Señor, de nuevo, 3 de mayo, nos ha tocado que estar en esas circunstancias otra vez, pero nuestra oración, Señor, es porque, Padre, tú puedas detener toda esta situación que vivimos y Dios nos vuelvas a dar la oportunidad de regresar a tu casa, que seamos otra vez en comunión. Nos hace falta vernos, Señor, nos hace falta ese fraternalismo cristiano que siempre es necesario en la vida de la iglesia. Y esperamos, Señor, que cuando sea el momento nos lo permitirás. Así es de que en esta tarde, Señor, damos gracias por esta oportunidad hermosa que tenemos de reunirnos, de haberte cantado, de cantarte, Señor, de expresarte nuestras gratitudes, porque son muchas las gratitudes que tenemos en nuestro corazón, Señor, y poder escuchar el consejo de tu palabra, que siempre, Padre, va a ser necesaria en nuestra vida. Señor, permite que la bendición de lo alto se derrame en cada hogar que hoy está aquí, Señor, a través de este medio de internet, poder, Señor, derramar sobre cada hogar tus bendiciones de manera abundante. Señor, pues también pedimos tu perdón de todo aquello que pudiera en un momento dado querer estorbar, Señor. Quítalo, límpialo, perdónanos, Señor, porque queremos ser bendecidos a través de tu palabra este día sin que nada lo impida o nos estorbe. Señor, todo lo pedimos confiando en que la dirección del Espíritu Santo nos conducirá como siempre a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues bueno, nos da mucho gusto de nuevo estar acá. A los que
nos están visitando a través de estos medios, bienvenidos, como Iglesia Bautista Fuentes de Agua Viva en la Ciudad de México. Nos alegra mucho poder estar en esta comunión a través de internet, que nos pueda conocer y podamos, pues, a través de la palabra del Señor ser edificados en esta ocasión. Bien, le invito a que en esta tarde, bueno, estemos dispuestos a escuchar el consejo de Dios. El tema que tenemos para este día es la necesidad de la oración sincera. La necesidad de la oración sincera. Hablar de oración es hablar de una disciplina que, bueno, usted y yo conocemos, que muchos de nosotros afortunadamente sabemos bien qué es, porque forma parte precisamente de nuestra vida y práctica devocional. Normalmente estamos buscando a Dios en oración, se nos ha exhortado a orar, hemos hablado muchas veces de esto, de la necesidad que la iglesia tiene no solo en tiempos de crisis como los que vivimos de la oración, sino en todo tiempo, porque la oración no es solo cuando las cosas se complican, sino es para todo el tiempo. Ese es el mandato del Señor, ¿verdad? Debemos orar siempre, sin desmayar. Y bueno, entonces la oración es una de esas disciplinas cristianas que muchos conocemos a la perfección porque la practicamos, porque la llevamos a cabo cotidianamente. Sin embargo, cuando hablamos del ayuno, hablamos de un campo o de una situación, una experiencia en la vida de la iglesia que para muchos lamentablemente es desconocida, tanto porque la enseñanza ha sido a veces un poco escasa, o porque muchas veces la enseñanza, hermanos, no ha sido la correcta en base a la Escritura, y se desconoce o se mal practica el ayuno. A veces es involuntario, claro, ¿verdad? Ese desconocimiento acerca de la enseñanza bíblica respecto al ayuno es involuntario. Poco se habla de esto en realidad en las iglesias. Pocas veces nos metemos al tema del ayuno, a enfocarlo, a enseñarlo y, por qué no, pues también, ¿verdad? Como debería ser, a practicarlo. Son muchos los cristianos que practican el ayuno, que sinceramente lo llevan a cabo. Por ese aspecto, pues no se quedan atrás, son sinceros, lo hacen con honestidad, pero lamentablemente no están muy seguros, o no están seguros en todo caso, de si lo hacen correctamente o no. Muchos cristianos no lo practican porque están prejuiciados. Salimos de una vida religiosa, salimos de una vida de religiosidad vacía, sin sentido, en donde en diversas épocas del año, en circunstancias, a veces se nos ordenó como una parte de las prácticas que se tenían, ¿verdad? De las costumbres y tradiciones, evitar comer, por ejemplo, en tiempo de Semana Santa, ¿verdad? Previo a la Semana Santa, en tiempo de Cuaresma, se enseñaba y se sigue enseñando que no se debe comer carne, aunque, bueno, de manera inexplicable se permite comer pescado. Pero bueno, se nos decía que no debíamos comer carne, era una forma de ayunar, dicen, y de acercarnos espiritualmente a Dios. Pero bueno, vamos a ver en un momento más que a veces el mero hecho de comer, no comer, o de abstenernos de ciertas cosas, no necesariamente es el ayuno bíblico que debemos conocer. Pero muchos hermanos que salieron de estas prácticas y ahora están dentro de la iglesia del Señor, de la iglesia evangélica, ya no practican o no practican el ayuno porque se sienten prejuiciados precisamente por las antiguas costumbres y tradiciones, y hasta donde pueden evitan volver a hacer algo que, aunado al hecho del desconocimiento bíblico, produce en muchos hermanos pues esa falta de deseos del ayuno y la oración constante. Otros cristianos no lo hacen
porque creen que una práctica como esa es algo solo para gente de un nivel espiritual muy elevado. Dicen, no, yo cómo voy a ayunar si eso es solo para, por ejemplo, para el pastor o para los líderes o para cierto tipo de personas que tienen muchos años en el cristianismo y pues ya son otra clase de cristianos, ¿verdad? Pero yo que comienzo, ¿cómo voy a hacer algo así? Bueno, piensan que no es para gente como ellos porque no son dignos o no están preparados para algo tan elevado como el ayuno cristiano. Por eso no lo practican. Y hay quienes también piensan que el ayuno es una práctica simplemente religiosa. Así lo catalogan, ¿verdad? Es algo religioso, realmente no lo entienden de otra forma y entonces cuando oyen o cuando se enteran que otras personas ayunan, lo señalan y dicen, bueno, son hipócritas, son fanáticos, locos o simplemente un montón de religiosos. Y como ellos no se sienten ni hipócritas, ni fanáticos, ni religiosos, entonces dicen, no, yo no hago eso. Y se pierden de la experiencia maravillosa de una mejor comunión con Dios a través de un tiempo de ayuno y oración. Pero bueno, hay quienes también, aún entendiendo correctamente el significado del ayuno bíblico, no lo practican porque sinceramente, dicen ellos, no les nace. No les nace. Porque no quieren, porque no desean realizar ningún sacrificio, no están dispuestos a darse molestias, por pequeñas que sean, y entonces se abstienen de llevar a cabo un tiempo de ayuno y oración al Señor, aun cuando muchas veces tienen motivos para ello, porque lo entienden de verdad, porque saben qué es, pero no desean cansarse, no desean fatigarse, no desean molestarse, hacer ningún sacrificio para nada. Entonces, la pregunta que cabe aquí es, ¿pero qué es entonces el ayuno? ¿Qué es el ayuno bíblico? Bueno, la palabra ayuno significa literalmente no comer alimentos, ya sea parcial o totalmente. Entonces, mis queridos hermanos, el ayuno bíblico es la abstención voluntaria, remarco esto, es la abstención voluntaria, total o parcial de alimentos y bebidas, no como un fin en sí mismo, sino más bien como una expresión sincera de humillación y aflicción delante de Dios, de manera personal, por lo general, con un propósito espiritual. Entonces, eso es el ayuno, lo repito. El ayuno bíblico es la abstención voluntaria, total o parcial de alimentos y bebidas, no como un fin en sí mismo, sino más bien como una expresión sincera de humillación y aflicción personal delante de Dios, por lo general, ¿verdad? Con un propósito espiritual. Todo ayuno debe tener como motivación un propósito espiritual. El ayuno bíblico debe tener como incentivo, como propósito, algo espiritual. De lo contrario, la abstinencia o ayuno que se pueda llevar a cabo deja de ser eso, un ayuno bíblico, para convertirse en un momento dado en solo un tiempo de no comer. En este caso podría ser una dieta, ¿verdad? Hay gente que lleva a cabo dietas para bajar de peso por cuestiones de salud, pero no necesariamente esto es un ayuno bíblico. Entonces, el ayuno bíblico tiene como propósito espiritual, en este caso, una mejor comunión con Dios, una búsqueda de Dios. No solo es el dejar de comer por dejar de hacerlo, sino es un acercamiento a Dios sincero, voluntario, que nos lleva a la abstención de alimentos y bebidas para poder tener esa clase de comunión con Dios. Hermanos, debemos tener cuidado de que cuando ayunamos y llevamos a cabo cualquier otra práctica espiritual, no la transformemos en un medio para pretender obtener de Dios algún beneficio egoísta. Recuerda, hace poco hablamos de la oración, precisamente decíamos lo que no es la oración. Y en ese sentido también podemos decir que el ayuno no es un medio para presionar a Dios, para poder obtener de Dios algún fin egoísta. Entonces, si usamos el ayuno como una forma de presión a Dios, entonces eso no sirve, hermanos, no sirve. El ayuno bíblico no presiona a Dios de ninguna manera, no sirve para presionar a Dios, ni aún siquiera para asuntos y fines espirituales. No, hermanos.
no sirve para presionar a Dios, porque a Dios no lo podemos presionar. Porque entonces cualquier práctica espiritual, no solo el ayuno, sino cualquier cosa que nosotros pudiéramos ofrecerle a Dios, pierde su objetivo y se transforma en una pérdida de tiempo si la finalidad no es precisamente la gloria de Dios, ¿verdad? El honrar a Dios y el obtener de Dios en ese sentido una mejor comunión, que es lo que sí realmente deberíamos buscar siempre que practicamos el ayuno y la oración, porque las dos cosas van de la mano. Usted no ayuna simplemente y no hace otra cosa, no, usted ayuna y ora, ¿verdad? La oración se puede llevar a cabo sin necesariamente ayunar, pero el ayuno usted no lo puede practicar sin la oración correspondiente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en breve, pero son cosas que necesitamos aprender. Por eso decía hace un momento que lamentablemente hay muchas personas que practican el ayuno, son honestos, son sinceros, pero tristemente como no tienen una correcta enseñanza acerca de esto, entonces no logran en ese sentido el cometido que buscan, y sienten que los tiempos de ayuno, aun cuando los llevan a cabo, son frustrantes, no llenan, no satisfacen, porque debe haber una claridad al respecto cada vez que lo llevamos a cabo. Recuerde entonces que nosotros pues, no podemos presionar a Dios de ninguna manera, tampoco podemos, óigalo bien, podemos sobornarlo, ¿verdad? El ayuno no es una forma de soborno a Dios. Sí, aunque parezca absurdo decirlo o ridículo, el ayuno no es una manera espiritual de sobornar a Dios. Señor, quiero esto y voy a ayunar para eso, voy a ayunar, pero si se acuerdan, no podemos sobornar a Dios. Creo que si esa ha sido una forma o un objetivo para llevar a cabo el ayuno porque deseamos a cambio algo de Dios, mire, solo ha perdido su tiempo. El ayuno no es un medio para presionar o sobornar a Dios. Tampoco, acuérdese, tampoco podemos pactar con Él, porque esto es imposible, ¿verdad? Ya vimos esto la semana pasada, no somos iguales a Dios, no somos ni remotamente, infinitamente parecidos a Dios, como para pensar que Él y nosotros podemos entrar en un trato de iguales, ¿verdad? Como para decir, mira, Señor, vamos a hacer un pacto, un acuerdo. No, hermanos, no podemos hacerlo. O sea que en muchas iglesias, como les dije hace 8 días, esa es la nueva ola de moda en las iglesias, que no es tan nueva precisamente, pero todo eso se practica, ¿verdad? Pactar, acordar, decretar, declarar. Son cosas que la Biblia no enseña. Yo le dije hace 8 días que usted y yo deberíamos ir a la Escritura. Ahí en Hechos 17:11 dice que los creyentes de Berea, después de escuchar la enseñanza y la predicación de Pablo y Silas, iban a la Escritura para cotejar con la Escritura lo que habían escuchado de Pablo y de su acompañante. Así es de que usted y yo, hermanos, deberíamos acostumbrarnos a no solo ponernos un embudo, ¿verdad?, en el corazón, en la mente, en los oídos. Deberíamos acostumbrarnos, hermanos, a oír y cotejar con la Escritura, si lo que me enseñaron, si lo que predicaron, si lo que me dijeron respecto a las cosas de Dios tiene un fundamento bíblico o no. Pero desgraciadamente, hermanos, muchas personas en las iglesias, y hablo de muchas personas, confían tanto en sus líderes, en sus pastores, en sus apóstoles o profetas, que simplemente se creen lo que dicen sin ir a la Escritura y cuestionar lo que se oye. Necesitamos regresar a la Escritura, hermanos, y ser iglesias bíblicas, centradas en la Escritura, no centradas en la opinión de los hombres. Y necesitamos volver a la Biblia, de modo que esto nos ayude muchas veces a desenmascarar los errores, a descubrir que muchas veces, hermanos, se trata de gente impostora, ladrones disfrazados de pastores, ¿sí?, o de líderes cristianos, con una bonita forma de hablar, pero que de bíblico no tienen nada. Entonces, nosotros necesitamos pues entender esto. No podemos pactar con Dios porque es imposible y además no es bíblico. Tampoco podemos reclamar derechos o privilegios porque Dios no tiene hijos consentidos, no tiene hijos preferidos. Dios nos trata a todos los hijos, sus hijos, hermanos, de manera igual, porque el amor de Dios se ha derramado por todos igualmente. El Señor murió
por todos igualmente, no murió más por unos que por otros, ¿verdad? El amor de Dios no se derrama más sobre unos que sobre otros. El amor de Dios se derrama sobre nosotros, todos los hijos de Dios, de igual manera. Entonces, ¿cuál es la correcta motivación para el ayuno y la oración? ¿Cuál es la correcta motivación, hermanos, para ayunar y orar? Bueno, la correcta motivación es aquella que busca una comunión más fuerte, una vida espiritual más sana y centrada en Cristo, una vida espiritual de más santidad, una vida de más compromiso, lealtad, servicio, compromiso con el reino de Dios, una vida cristiana que nos impulse a ser de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, a ser cristianos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. En fin, esa es la correcta motivación para el ayuno y la oración, hermanos. Todo esto, si usted al orar, al ayunar y orar, busca estas cosas, usted está haciendo lo correcto. Usted está haciendo lo correcto si este es el propósito, si esta es la finalidad, si esto es lo que usted persigue, lo que después de un tiempo de ayuno y oración usted está experimentando, hermano, usted está aprovechando bien el tiempo, usted está llevando a cabo una tarea, una función, una disciplina, una práctica cristiana sincera del corazón que le va a redituar a partir de que usted lo haga, algo muy especial que solo de Dios puede venir. Entonces, esta es la correcta motivación para un correcto ayuno personal. Pero entonces, cabe otra pregunta. Si no es con estos fines, ¿no podemos ayunar y orar? Es decir, si lo que busco no es precisamente una mejor comunión con Dios, una vida espiritual más estable, una más profunda relación con Cristo, un parecido más al Señor, porque estoy trabajando en ello y estoy tratando y el ayuno me está sirviendo para ser más como mi Señor, más perfecto como el Señor me dice que debo ser, como mi Padre lo es. Si no es con estos fines, entonces la pregunta es, ¿no debo ayunar? Y la respuesta, hermano, es claro que sí. Claro que sí podemos ayunar y orar, porque la vida diaria nos presenta situaciones extremas, como la que vivimos ahora, por ejemplo. La vida nos presenta situaciones extremas, delicadas, que deben impulsarnos también al ayuno y a la oración sincera. O sea, el ayuno y la oración no es exclusivo solo para un aspecto espiritual en mi plano de lo que yo deseo vivir con Dios, en mi relación con Dios, en mi fe, en mi convicción espiritual. También el ayuno y la oración tiene que ver con la vida en general. Y la vida, hermano, implica crisis, problemas, angustias, llanto. Vamos al texto de hoy, por favor, acompáñeme. A propósito, no se lo había dicho, que ya hasta ese momento que lo pudiéramos buscar. Mateo capítulo 9, por favor. El texto de hoy es Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. Como se da cuenta, nos salimos mucho de esta parte en el Nuevo Testamento. Recuerde, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, uno de los 4 evangelios, el primero. Mateo capítulo 9, recuerde que los capítulos son los números grandes y los versículos los números pequeños. Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. Es un párrafo muy pequeño. Nos hemos estado ocupando de párrafos muy pequeños para que tampoco nos abarquemos mucho del tiempo. Espero que ya lo haya encontrado. Voy a dar unos segunditos más para quienes yo sé que les cuesta a veces encontrar en la Biblia. Una forma de familiarizarnos con los libros de la Biblia es leer la Biblia. Así es de que yo le invito a que lea su Biblia. Si usted tiene una Biblia en su casa, aprovechen estos días en que estamos encerraditos. La mayoría de nosotros estamos encerrados. En los tiempos que tenemos ahora, leamos la Escritura. Tome la Biblia, vea el índice que está al principio, en las primeras hojas, y familiarícese con todos los libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay 39, en el Nuevo Testamento hay 27, y trate de darles una leidita. Regularmente estamos nada más citando pasajes del Nuevo Testamento, y en esta ocasión pues es Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. Vamos a leerlo, si ya lo tiene, vamos a leerlo juntos, por favor, usted ahí en su casa, con su familia. Si está solo, pues bueno, usted ahí conmigo leamos en voz alta, con calma. Hay algunos signos de puntuación que necesitamos tomarlos en cuenta para que la lectura sea correcta. Recuerden, vamos a leer entonces el pasaje de Mateo 9,
versos 14 al 17. Bien, leamos juntos, hermanos. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gracias a Dios por la palabra de Él, ¿no? Entonces, es el pasaje en el que vamos a meditar un poquito en esta tarde. Esto solo fue una pequeña introducción. El texto de hoy nos presenta, dice aquí, a los discípulos de Juan. Este Juan es Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. De hecho, en los otros pasajes paralelos de Marcos y Lucas, habla de los discípulos de los fariseos también, pero bueno, aquí Mateo dice que eran los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos, y los fariseos los que, se presentaron a Jesús con una queja, con una especie de reclamo, y le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Dice, y tus discípulos no ayunan. Fíjese qué clase de reclamo le hacen al Señor, ¿verdad? A la luz del contexto, había una actitud de molestia, de incomodidad, de desacuerdo en estos discípulos de Juan y por supuesto en los fariseos, no solo contra Jesús, sino ahora especialmente contra los discípulos de Jesús. En el párrafo anterior, usted puede ver que los fariseos, en el verso 11, vinieron a quejarse ya no de los discípulos, sino de su maestro. Fue al revés. Se quejaron de su maestro con los discípulos y le preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Pero ahora vienen al Señor y se quejan de los discípulos, ¿verdad? Fue al revés. Entonces, es una molestia que incomodaba a estos discípulos de Juan y a los mismos fariseos, porque no veían a los discípulos practicar el ayuno como ellos lo practicaban. Ellos consideraban esta carencia de práctica religiosa en la vida de los discípulos del Señor como una falta de respeto, como una falta de espiritualidad incluso, como algo que los molestó, porque siendo ellos discípulos del Maestro, no los veían hacerlo. Los discípulos de Juan habían incorporado esta práctica a sus vidas y ahora unidos con los fariseos vienen y le dicen al Señor: Señor, pues nosotros no vemos a tus discípulos ayunar y nosotros sí lo hacemos, ¿por qué entonces ellos no ayunan? Los fariseos acostumbraban a ayunar al menos 2 veces por semana, es lo que los historiadores dicen, ¿no? Acostumbraban a ayunar 2 veces por semana. Ellos ayunaban los lunes y los jueves. Así lo expresa incluso el fariseo de la parábola que el Señor menciona ahí en Lucas capítulo 18, en el verso 12. Recuerda usted que esa parábola el Señor la pronunció acerca de la forma de orar del fariseo y la forma de orar del publicano. Y ahí en el verso 12 el fariseo decía de sí mismo, hablando acerca del ayuno: ayuno 2 veces a la semana. Esto era lo que los fariseos hacían generalmente, ¿no? Los lunes y los jueves ellos acostumbraban a ayunar. Y tal como vemos, el ayuno era una práctica común entre los religiosos del tiempo de Jesús. Esto ellos no lo veían en los discípulos del Señor. Y como no lo veían en los discípulos del Señor, le reclaman a Él y le dicen: bueno, es que nosotros lo hacemos, pero ellos no lo hacen. Tal como lo vemos aquí, el ayuno entonces era una práctica común en el tiempo del Señor, en la vida de los religiosos. Así lo dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6, si regresamos unas páginas ahí de este evangelio,
Vamos a ver también que la oración era algo que ellos practicaban con mucha frecuencia, y el Señor, en este caso, pues lo menciona ahí en el Sermón del Monte, pero lo hace en una forma, en un tono de reclamo, de señalamiento a la vida religiosa de ellos. Lo vamos a ver un ratito más. El reclamo, pues, de estos discípulos de Juan y los fariseos se debe a la ausencia de esta práctica en los discípulos del Señor, pero no en el Señor. A Él lo vemos desde un principio de su ministerio orando y ayunando, y creemos que aunque de hecho los evangelios no citan a Jesús en una práctica constante de ayuno y oración, estamos más que seguros que aunque no lo registran, el Señor continuó con una vida de ayuno y oración, porque su ministerio lo exigía de esa manera. ¿Está mal ayunar y orar muchas veces? Pues no. Acabamos de ver la semana pasada que el Señor mismo nos enseña lo importante que es orar sin desmayar. Lucas capítulo 18, recuerda, versos 1 al 8, lo vimos la semana pasada. Y de ahí aprendemos que a Dios le place, a Dios le agrada que oremos siempre, porque esta clase de comunión con Dios, con nosotros, es algo que a Dios le complace. Entonces, que nosotros ayunemos y oremos muchas veces, claro que le agrada a Dios. Claro que a Dios es algo que le agradaría vernos hacer constantemente. Usted puede ayunar y orar todas las veces que usted quiera. Usted puede decidir orar 2, 3, todas las semanas si desea, ayunar y orar. Pues en las Escrituras no hay una regla, en las Escrituras no hay algo específico que regule la cantidad de veces que un cristiano debe y pueda hacerlo. Esa es una cuestión que cada uno de nosotros determinamos. Decidimos cuándo oramos y cuándo ayunamos, y decidimos cuánto oramos y cuánto ayunamos. Y siendo que el ayuno tiene que ver con la abstención parcial o total de los alimentos y las bebidas, entonces nosotros, hermanos, somos los que decidimos cuándo y bajo qué circunstancias lo vamos a hacer, porque a veces está de por medio algún trastorno de nuestra salud, ¿verdad? Tal vez padecemos algún conflicto de salud física, y esto nos debe obligar a considerar el hecho mismo incluso a veces de si ayunar, ¿verdad? Porque hay atenuantes, hay situaciones, hay incluso motivos, pues, que pueden ser válidos a los ojos de Dios, hermanos, que nos impidan poder ayunar, ¿verdad? Si usted padece una enfermedad que no puede dejar de comer y beber, bueno, hermano, pues no se castigue. Tampoco el ayuno es un castigo físico. No, hermanos. No es una forma de castigarnos para, como dije hace un momento, para obtener algo de Dios. No. El ayuno no es un castigo. El ayuno es una experiencia personal que trae gozo, que trae felicidad, que trae bienestar, que trae ese sentido de estar bien con el Señor, pero no es un momento de sufrimiento. Si usted, hermano, dejar de comer le hace sufrir, pues no ayune. O empiece con periodos cortitos, ¿verdad? Y quizás su cuerpo va a ir acostumbrándose a ello, y en un momento dado usted podrá hacer un ayuno total. Vamos a hablar ahorita de esto, pero bueno, a veces hay circunstancias de salud que nos impiden tener un ayuno prolongado, y podemos hacer medios ayunos, podemos hacer un tiempo de ayuno dedicado a Dios exclusivamente. Hermano, usted y yo decidimos cómo, cuánto y cuánto ayunamos y oramos. He oído en estos días, por esta situación que estamos viviendo, que se ha hecho un llamado a la oración y al ayuno. Y hay razón para eso, hermanos, hay razón para eso. Países enteros, presidentes han hecho llamado en su nación al ayuno y la oración. Comunidades enteras han hecho un llamado al ayuno y a la oración. Pero debemos recordar, hermanos, que aun cuando se hacen estos llamados a la oración y al ayuno, debemos recordar que en su caso debemos saber, porque tal vez no lo sabemos, que el ayuno no es una práctica que se deba imponer a nadie. No, hermanos. El ayuno no es una práctica que debamos imponer a nadie. Sé de iglesias que lo practican y en su calendario semanal de actividades tienen allí ya programado, ¿verdad? Yo lo he visto porque he visitado templos en donde tienen ahí programado un día a la semana, donde ese día de oración y ayuno.
Y la iglesia sabe que ese día los que lleguen al templo van en oración y ayuno, o van a estar en su casa y regresan al templo por la tarde o la noche y están en oración y ayuno. Y digo, es respetable, ¿verdad? He dicho esto desde el púlpito, y lo he dicho creo que aquí también, y si no pues lo digo, es respetable que se haga un llamado a eso, pero jamás, hermanos, debe ser una imposición, jamás, porque ni la oración ni el ayuno se deben imponer a nadie, porque ambas cosas son una ofrenda. Son una ofrenda, una dedicación del corazón de alguien que quiere buscar a Dios y hacerlo convencida, espontánea, sincera, pero no por la imposición de nadie. No, hermanos. Eso es algo que tiene que venir de nuestro corazón. Es algo que a la luz de las necesidades que vivimos, ya sean espirituales o las necesidades que la vida humana nos acarrea, muchas veces nos impulsa, nos empuja a buscar a Dios, o a buscar en Dios respuestas, soluciones, dirección, a través del ayuno y la oración. Entonces, esto no es algo que debamos obligar a nadie a hacer, no es algo que debamos forzar a nadie a hacer, porque entonces se pierde el sentido de lo que el ayuno y la oración, bíblicamente hablando, trae consigo, o tiene consigo. Usted puede estar en un lugar correcto, usted puede estar haciendo lo que es bueno y correcto, pero si su motivación no es la indicada, si su corazón no está allí en lo que está haciendo, entonces, hermanos, no sirve. No sirve. Recuerda 1 Corintios 13. El Señor dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y esto y lo otro, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si nosotros, hermanos, hacemos las cosas bien, si estamos en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, pero la motivación que tenemos para hacerlas no es la indicada, si nuestro corazón no está allí porque lo estamos haciendo contra nuestra voluntad, entonces, hermanos, mire, no sirve. No sirve, hermanos. Aunque usted esté obedeciendo a su pastor, su líder o a quien sea que le dijo, ayune, tal día usted va a ayunar, o tal día vamos a estar en ayuno, y no le estoy preguntando, lo vamos a hacer. Si su corazón no está en lo que está haciendo y su motivación, hermano, no es su propia necesidad espiritual, entonces, hermano, no sirve. Hay gente que trabaja en un lugar donde no es feliz. Se levanta todos los días a la fuerza y va y contra su voluntad va y trabaja. Cumple con lo que tiene que hacer, pero no lo disfruta. Porque no está donde quisiera estar, está donde no quiere. Hay muchachos, muchachas que se casan y no aman al otro. Y se casan y piensan, un día el amor vendrá. Hermanos, todo lo que hagamos, lo que sea, y tenga como finalidad agradar a Dios, no debería hacerse a la fuerza, obligados por ninguna causa externa a nosotros mismos. Porque porque entonces esto que hacemos, sin que sea algo de nosotros para Dios, pierde el sentido y la finalidad de lo que sea que hagamos, hermanos. ¿Sí? Porque a la fuerza, nada que pretendamos hacer para Dios va a traer bendición a nuestra vida, y además no será acepto, de todos modos, a aquel a quien se lo estamos ofreciendo o a quien pretendemos ofrecérselo. Dios ve el corazón. Dios no ve lo que hacemos por fuera, hermano. Dios no ve nuestro rostro, pálido por la falta de comida, por la falta de bebida, porque estamos luchando, porque estoy más pensando en la comida que en lo que estoy haciendo, porque estoy en una cuestión que yo no quise, me sentí forzado, no puede decir que no. Hermano, no tiene sentido. No tiene sentido. Usted puede ir y trabajar todos los días contra su voluntad, ¿sí? Y tendrá años haciendo algo que no le gusta y lo sigue haciendo. Usted puede casarse con alguien contra su voluntad y tendrá 30 años y celebrar bodas de oro, bodas de plata y bodas de quién sabe qué, y morirse casado con esa persona y un día pensar, pero ¿cómo pude vivir tantos años con alguien a quien nunca amé? ¿Se da cuenta? Usted puede vivir en un lugar contra su voluntad, estar allí porque no le queda de otra, y ahí está. Usted puede vestir y comer lo que sea contra su voluntad, pero usted no debería orar. Usted no debería ayunar si no es una decisión convencida desde su corazón, porque nada que no venga de su corazón
es de interés para Dios. Así como dice el Salmo 51. Me gusta mucho lo que el salmista expresa aquí, es palabra de Dios. Dice el Salmo 51, 15 a 17, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si usted lo quiere leer en la versión 60 que tiene en sus manos, pues léalo. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, va a variar un poquito, pero es lo mismo. Señor, dice aquí, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Mire qué hermoso, hermano. O sea, yo podría cantar, podría hacer muchas cosas, dice el autor aquí de este salmo, que es David, ¿verdad? Dice, podría hacer muchas cosas, yo te las daría, pero no es eso lo que te agrada, dice él. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Lo que le agrada a Dios son las ofrendas de un espíritu dolido. Tú no desprecias, dice, oh Dios, un corazón hecho pedazos. En la versión 60 dice, un espíritu contrito y humillado. Eso es lo que Dios no desprecia. Entonces, cuando usted, hermano, viene y quiere celebrarle a Dios, ofrecerle a Dios, otorgarle a Dios un ayuno y un tiempo de oración, si no es algo que ha venido de su corazón, un corazón dolido, un corazón hecho pedazos, un espíritu que está entregado a Dios, hermano, mire, entonces no sirve, no sirve. Podrá haber buen motivo, una finalidad muy buena en aquel o aquellos que dijeron, hagamos esto. Pero si usted no estuvo en eso, si tu corazón no está puesto en eso, hermano, es algo que a Dios no le va a agradar. Aquí lo vemos en este salmo, mis hermanos. Yo puedo fingir estar bien en un trabajo en el que no lo estoy, ¿verdad? Puedo fingir. Yo puedo fingir que me gusta una comida que en realidad me desagrada. Yo puedo fingir vivir feliz con una persona por la que no siento nada. Yo puedo salir a la calle con un rostro de no pasa nada, todo está bien, todo es felicidad, cuando por dentro estoy hecho pedazos. Pero no puedo ofrecerle a Dios algo que no venga de mi corazón. ¿Se da cuenta, hermano? No puedo ofrecerle a Dios, no puedo pretender ofrecerle a Dios algo que no viene de mi corazón. Bueno, sí puedo. Y es lo que hacen muchos hoy porque se los imponen, se los mandan, porque se ven forzados. No pueden decirle a su pastor, a quien sea, no quiero. Dicen, está bien, amén. Se ven forzados a hacerlo, pero eso a Dios no le agrada. Frente al reclamo de los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, el Señor responde con un tono de amor y paciencia que solo Él podría mostrar en una situación así a gente como esta. Y les responde el Señor, dice ahí en el verso 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Fíjense lo que dice el Señor. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto? Dolor, ¿verdad? Sufrimiento entre tanto que el esposo está con ellos. En el caso de los discípulos de Juan, ellos tenían motivos de sobra para ayunar y orar. Porque en ese momento en que ellos hacen este reclamo al Señor por los discípulos del Señor, su maestro Juan el Bautista ya ha sido apresado y en breve será muerto. Y ellos tienen motivos para ayunar y orar. Su maestro ha sido quitado de ellos. Tienen razón, ¿verdad? Necesitan ayunar y orar. Sin embargo, no para los discípulos del Señor, porque Él todavía está con ellos. Él era en ese momento el esposo al que Él se refiere en el pasaje, así que en la enseñanza del Señor, ellos en ese momento no tenían motivos para ayunar y orar, pero llegaría el momento, dice, en que tendrían que hacerlo necesariamente. Ahorita no puede. ¿Por qué? Están de fiesta, están celebrando. Usted no va a una fiesta, bueno, puede ser que sí, ¿verdad? Pero uno no va a una fiesta y se pone a chillar a media fiesta, ¿verdad? Va a una fiesta y celebra, se alegra, disfruta, se regocija con las personas con las que está ahí, en la comidita, en el cumpleaños, en la celebración, está contento. Eso es lo que el Señor está diciendo. Mis discípulos no tienen motivos para el ayuno y la oración, porque el esposo está con ellos. Hay motivos para la celebración, para el gozo, para el disfrute, pero no para el dolor y el llanto, ¿sí? Pero dice el Señor, pero llegará el momento en que eso lo tendrán que hacer necesariamente cuando el esposo les sea quitado.
Ya llegará el momento. Pero en este momento no es el tiempo para que ellos lo hagan. El esposo está ahí. Y hermanos, así es la vida. La vida en general también nos presenta circunstancias en que nosotros, hermanos, dejamos la comodidad del no ayunar, del no orar, para muchas veces volcarnos al ayuno y a la oración. Podrá decir alguien, pastor, yo no he tenido jamás necesidad de orar, mucho menos de ayunar. Bueno, hermano, qué bueno, tal vez usted lo tiene todo, usted está bien en todo, qué bueno, pero mire, de acuerdo a las palabras del Señor, habrá algo tal vez que algún día lo impulse por lo menos a orar, por lo menos a eso, si no es que ayunar y a orar. Porque nos pasa a todos en la vida. Eso es lo que el Señor está diciendo de sus discípulos. Me parece, en base a mi propia experiencia en el sentido de la oración, hermanos, cotidiana, nosotros le suplicamos al Señor y le decimos, líbranos del mal, ¿verdad? Se lo pedimos al Señor. No le pedimos, Señor, métenos en un problema, en una crisis, que venga una enfermedad. No, hermano, no le pedimos eso. No estamos locos para solicitarle a Dios esas cosas. Le pedimos, líbranos del mal. ¿Acaso no, mis hermanos? ¿Acaso no? Anhelamos que el Señor nos permita vidas libres de sobresaltos, de tristezas, de temores, de angustias, de llanto. Eso es lo que le pedimos al Señor, líbranos del mal. Pero en su bendita voluntad desconocida, lamentablemente para nosotros, ¿verdad? En su bendita voluntad, Él permite ciertas circunstancias que de pronto, hermanos, rompen con esa tranquilidad con la que vivimos. Estamos bien, vamos tranquilos por la vida y de pronto se presentan situaciones que rompen con esa tranquilidad, hermanos, en la que estábamos viviendo hasta hace poquito. Y esto, hermanos, nos lleva a doblar nuestras rodillas con más insistencia y a buscar a través de tiempos de ayuno y oración una respuesta, una manifestación de Dios en esos momentos complicados de la vida que nunca faltan. Y ahí estamos, hermanos, en oración y ayuno, humillándonos, quebrantándonos personalmente delante de Dios, porque sabemos que Dios puede hacer algo. Entonces, hermanos, gracias a Dios cuando en la vida las cosas están bien, ¿verdad? Pero hay situaciones, hermanos, en que necesariamente nos impulsan al ayuno y la oración. Eso es lo que el Señor les dice en el verso 15 de Mateo 9. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces dice ayunarán. Quizá para muchos, no existan motivos para acompañar su oración con ayunos, porque no creen que sea necesario por ahora, pero probablemente vendrán días. Yo no estoy diciendo deseo, no. Pero probablemente, hermanos, porque esta vida terrenal, los cristianos no nos ha quitado lo humano y estamos también, hermanos, expuestos a muchas cosas, igual que cualquier persona en este mundo, ¿sí? Entonces, pero puede ser que vengan días cuando tengamos que ayunar y orar. Entonces, dice el Señor, ayunaremos. Entonces ayunaremos. Los discípulos en ese momento no creían necesario ayunar, aunque los evangelios no registran ni un solo caso en que a los discípulos los podamos ver ayunando y orando. No lo registran. Eso no significa que nunca lo hicieron, ¿verdad? Yo creo que lo hicieron en un momento dado. Le pidieron alguna vez al Señor, enséñanos a orar. Y probablemente el Señor en un momento dado los dirigió a un tiempo no solo de oración, sino también en un tiempo de ayuno y oración. No registran todos los evangelios. Pero es probable que esto pasara. Cuando vamos al libro de los Hechos, vemos a ese pequeño grupo de conversos junto con los apóstoles dedicados a la oración y muy seguramente, hermanos, al ayuno personal. Pues aunque Lucas no registra mucho este aspecto de la vida de la iglesia y de los apóstoles, es imposible pensar que no lo hicieran si ya el Señor lo había anticipado aquí en Mateo capítulo 9. Y surge una pregunta que es muy pertinente aquí. A la luz de todo esto que estamos platicando, hermanos, ¿cuándo es apropiado ayunar y orar? ¿Cuándo? Bueno, a diferencia de la oración, de la que así se nos ordena, que debemos orar siempre, en el caso del ayuno, hermanos, no se encuentra en la Biblia una sola vez que se ordene de parte de Dios que se deba ayunar. La oración es una orden. Debemos orar siempre. Pero el ayuno, no.
En la Biblia no se encuentra una sola cita bíblica donde Dios diga que se debe ayunar. Se habla de ayunar, sí, pero Dios no ordena que se deba ayunar. Dios espera que ayunemos, sí, porque es una forma, como ya vimos, en la que estamos más en contacto con Dios, más buscando esa cercanía con Dios. Renunciamos a comer y a beber por un tiempo específico, hermanos, con la finalidad de tener un encuentro más cercano con Dios, una intimidad más profunda con Dios, de buscar esa fuerza en el Señor para la vida cotidiana. Pero el ayuno no es un mandato de Dios. Existen muchos casos en que personas y pueblos enteros ayunaron, y los motivos también fueron diversos. No siempre el motivo del ayuno y la oración fueron algún problema o crisis, simplemente fue la búsqueda de una mejor comunión con Dios, y de todas maneras las personas ayunaron. Moisés, por ejemplo, usted puede verlo ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, él está haciendo una especie de recapitulación acerca del momento en que él subió al monte a recibir la ley del Señor. Él menciona ahí que en ese tiempo en el que el Señor le ordenó que subiera para recibir las tablas de la ley, dice él que él no comió ni bebió durante 40 días. Hizo un ayuno, sostenido por Dios, claro que sí, pero llevó a cabo un ayuno muy particular, Deuteronomio 9:9. David, sabemos del caso de David, su vida lo llevó a cometer diversos errores. Uno de ellos fue su relación extramarital con Betsabé. Y usted recuerda que a causa de esto Betsabé quedó embarazada, y Dios después descubre todo el engaño, lo que David pretendía que estaba escondido. Dios lo destapa y le comunica a través de su profeta que el hijo que han concebido va a morir. Y David, cuando escucha esto de Dios, decide ofrecer un ayuno para buscar la misericordia de Dios para que el bebé no muera. Y conocemos el final de todo esto, pero lo que yo quiero hacerle notar en esta experiencia de David es la razón por la que él ayunó, buscando misericordia de Dios para que el bebé no muriera. Otro caso, cuando durante el reinado de Josafat en Judá, usted lo puede ver ahí en 2 de Crónicas capítulo 20, cuando Josafat era rey en el reino del sur, Judá, los de Moab y los de Amón, que eran dos reinos que cuando Israel venía camino a Canaán, Dios les ordenó que no pasaran por ahí, ¿verdad? Ellos fueron por la orilla de esa tierra y no pasaron por su territorio. Bueno, pues ahora ellos llegan queriendo atacar a los del sur, Judá. Josafat se entera de esto y pide ayuda de Dios. Hizo entonces Josafat, dice ahí, en el verso 3, hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Y como resultado de esta búsqueda de Dios, Dios libró a Judá de los amonitas y los moabitas, sin que ellos tuvieran que intervenir para nada. Ahora, esta es una cuestión muy importante acá. Yo le dije hace un momento que el ayuno no es una cosa impuesta, pero creo, a la luz de las mismas escrituras, que cuando uno tiene un conflicto, hermanos, muy duro, cuando a veces en la familia hay una situación muy angustiante, muy complicada, y en la familia decimos, vamos a ayunar y orar, y todos estamos de acuerdo, y lo hacemos, Dios escucha la oración y recibe ese ayuno colectivo. Yo me imagino en este caso que cuando Josafat hizo pregonar ayuno, el pueblo, consciente de la amenaza que representaban estos dos pueblos que venían con una cantidad, dice, enorme de soldados a atacarlos, hermanos, ellos se unieron a su rey y en ayuno sincero y oración buscaron el rostro de Dios, y Dios, hermanos, hizo una cosa extraordinaria. Usted lo puede ver ahí en 2 de Crónicas capítulo 20, cuando en el reinado del rey Asuero, o Jerjes, en el imperio persa, se tramó un plan dirigido por un hombre llamado Amán, para destruir a los judíos en todo el imperio persa, en todo el mundo. Dice que Mardoqueo, que era el tío de la reina Esther, se enteró y mandó a avisárselo a la reina. Y cuando ésta se enteró, le dijo a su tío que reuniese a todos los judíos que vivían en Susa, que era la capital del reino,
y les pidiera que ayunaran 3 días sin comer ni beber nada, porque ella necesitaba entrar a la presencia del rey a solicitar de Dios, por supuesto, intervención a través del rey para que esto se solucionara. Y usted conoce la historia, cómo Dios obró de una manera extraordinaria y ningún judío padeció ni perdió su vida, porque Dios intervino. Pero encontramos aquí a la reina Esther diciéndole a su tío: pídeles por favor que ayune, y eso implica un acuerdo entre la gente. Había un peligro de perder la vida, hermanos. Yo me imagino a todos los judíos diciendo: vamos a ayunar. Claro que sí. Estando de acuerdo, elevaron un ayuno y una oración que resultó en la intervención de Dios, librando a su pueblo del exterminio. Jesús mismo, como ya le dije hace un momento y de nuevo lo repito, inició su ministerio con un tiempo de 40 días de ayuno y oración. La iglesia oraba para tomar decisiones ya en el Nuevo Testamento. La iglesia oraba para tomar decisiones con respecto al trabajo que debían hacer y para ser dirigidos en la obra del Señor. Oraban y ayunaban. Eso dice Hechos 13:2 y 14:23. Hechos 13:2 y 14:23. Entonces, estos son solo algunos ejemplos, hermanos, para que veamos que los motivos para ayunar fueron tan variados. Y no precisa y exclusivamente era para buscar una mejor comunión y fortaleza espiritual, ¿verdad? Como dije y aclaro otra vez, si ese es el propósito, una fortaleza espiritual, una mejor vida espiritual, una mejor calidad de vida espiritual, qué bueno. Si usted no tiene un problema, una crisis, una angustia que lo lleve a ayunar para que Dios intervenga, y lo único que usted busca es tener una comunión más cercana al Señor, hermano, bendito sea Dios, de verdad, le agradezco a Dios por eso. Pero la vida implica también conflictos, problemas, crisis, ante las que nosotros, hermanos, deberíamos buscar a Dios de rodillas en ayuno y oración. Usted puede ayunar cuantas veces lo quiera. Si es para profundizar su comunión con el Señor y desea pasar tiempo de oración y ayuno, hágalo. Eso solo usted lo determina y lo decide. Yo le puedo sugerir, yo le puedo proponer a usted, a la iglesia, pero no puedo ordenar, no puedo imponer. Eso es algo que lo decidimos personalmente. Porque recuerde que el ayuno bíblico es algo que solo nosotros podemos experimentar en la presencia de Dios. Como le dije ya, es respetable cuando oigo iglesias que dentro de sus actividades semanales decretan o tienen el día del ayuno y la oración para todos los miembros de su iglesia. O cuando alguien dice: es que estoy en ayuno y oración, o es que he estado en esos días en ayuno y oración. Digo, bueno, qué bueno, ¿no? Yo creo que hay sinceridad muchas veces en las personas que lo dicen, que lo hacen público, porque Dios conoce el corazón de todos y solo Él puede juzgar rectamente a cada uno. Y me parece que si alguien es honesto, sincero y humilde de corazón, Dios recibe su sacrificio personal, aunque a veces, hermano, lo tenga que hacer público, lo tenga que decir. Dios recibe ese sacrificio personal porque no lo hace para engañar a Dios, no lo hace para impactar a Dios, no lo hace para impresionar a Dios, lo hace para Dios. Y Dios conoce el corazón. Eso es lo que a mí me alegra, hermano, que Dios ve el corazón y no podemos engañarlo a Dios. Aquí mismo en el capítulo 6 de Mateo, el Señor juzgó duramente a los religiosos de su tiempo porque veía en ellos no la sinceridad de la que hablamos, no la humildad de la que hablo, no sacrificio verdadero, no deseos de agradar a Dios, sino todo lo contrario. Y usted puede verlo ahí en el capítulo 6 de aquí de Mateo. Por eso el Señor dijo que su ayuno era una falsa espiritualidad, porque parecía eso, pero por dentro solo era religiosidad vacía, religiosidad hipócrita, que aunque agradaba a los hombres, le era molesta a Dios, porque Dios sí mira el corazón. Los hombres, hermanos, solo ven lo de afuera. Solo ven lo de afuera. Si usted es sincero y le dicen hipócrita porque lo hace en su casa, por las personas que tal vez se enteran de eso casualmente, hermanos, si usted es sincero, ¿qué le importa que le digan hipócrita? Pero cuando no hacemos las cosas para Dios y lo andamos publicando y andamos viéndonos con cara larga, que estoy ayunando, hermano, eso es hipocresía. Y eso es algo que el Señor está señalando en el capítulo 6 y le dice a los religiosos de su tiempo que son solamente gente hipócrita. El ayuno bíblico es en principio un asunto exclusivo con Dios. Así lo dice el mismo Señor ahí en Mateo 6, 17 y 18. Lo leo.
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, dice, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que el Señor aconseja. No está diciendo no ayunes, hermano. No, Él está diciendo que cuando tú lo hagas, dice, unge tu cabeza, dice, peínate, báñate, lava tu rostro, arréglate, échate un poquito de colorcito si eres una hermana, ¿no? Ponte tus aretitos, arréglate, vete bonita para los que te rodean, pero vete bonita por dentro y por fuera para tu Dios. No para mostrar a los hombres, dice que ayunas. Eso es lo que hacían estos hipócritas que señala el Señor en Mateo 6. Se ponían sus ropas de cilicio, dejaban de vestirse sus ropas galanas para vestirse ropas de silicio y se ponían rostros largos y la gente dice, ¡ay, qué hombres tan espirituales! La gente solo juzga lo de afuera, pero Dios juzga lo de adentro. Eso es lo que nos debe importar. El verdadero ayuno es también, como ya lo vimos, hermanos, en algunos de los ejemplos que ya se dieron, una práctica que se puede hacer colectivamente cuando así lo deciden quienes quieran participar por alguna razón, pero jamás una imposición, porque como ya se dijo, nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios, si no es de corazón, si no es voluntario, si no es sincero, le sirve a Dios, le agrada a Dios. Y de nuevo, vuelva usted a leer, hermano, allí en su casa, no lo puedo yo leer todo, pero lea usted el capítulo 6 completo, ¿verdad? No solo eran los ayunos, las oraciones, también eran las limosnas. El Señor juzga todas estas cosas. Nada que hagamos si no tiene la finalidad, el propósito correcto, hermano, es agradable a Dios. La gente nos podrá aplaudir, la gente podrá decir, ¡ay, qué espiritual es, qué gran cristiano es! Pero Dios, la opinión de Dios es la que nos debe importar, la que nos debe interesar, hermanos. Lea usted el Evangelio de Mateo, el capítulo 6 completo, o vea usted Zacarías, por ejemplo, capítulo 7, y vea si ayunar o hacer cualquier otra cosa para Dios, sin una verdadera y correcta motivación, es agradable o es desagradable a Dios. Isaías 58 también, puede usted leer el capítulo 58 de Isaías, que trata el ayuno ahí. Entonces, cuestionémonos a la luz de esto, hermanos, y veamos si nuestras prácticas cristianas realmente son prácticas espirituales. O tristemente hemos caído muchas veces en el error por el desconocimiento y la ignorancia, o muchas veces, hermanos, por soberbia o por equivocación de nuestra parte, aún conociendo la Escritura, hemos caído en el error de la religiosidad. Y eso es lo que debemos evitar, porque eso es peligroso. Así que ayunar no es solo no comer y beber. Ayunar y orar es una forma como nosotros buscamos un sincero acercamiento a Dios, ya sea para crecer en nuestra fe y buscar de manera personal nuestro parecido al Señor, o dependiendo de las circunstancias para clamar ayuda, socorro, protección, dirección, fortaleza, valor, o en todo caso, hermanos, y de esta manera aún tenemos que hacerlo, pedir el perdón de Dios. Los versos 16 y 17 enfocan, de acuerdo a las palabras del Señor en su momento, algo muy importante. Dice entonces el verso 16 y 17, nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero se echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. De acuerdo a las palabras del Señor en su momento, estos versos 16 y 17 enseñan que la verdadera esencia de la libertad del Evangelio no cabía en los viejos moldes antiguos del judaísmo. Tanto los discípulos de Juan como los fariseos practicaban el ayuno, pero no siguiendo las directrices de Dios, sino tristemente los lineamientos humanos, como ya hemos leído en el capítulo 6, los versos 16 al 18, que usted puede volver a leer en su casa. Ellos no seguían las directrices de Dios, un corazón contrito y humillado, un espíritu dispuesto, una verdadera y sincera actitud con Dios. No, habían caído en el error de seguir los lineamientos de los hombres y entonces estaban obedeciendo mandatos humanos, pero no lineamientos espirituales venidos de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Revolver las cosas no tenía sentido, ¿no? Querer hacer compatibles las dos cosas, es decir, en este caso, la libertad del Evangelio, de la gracia de Dios y el judaísmo y las leyes que implicaban
Toda la vida del judío, hermano, no tenía caso. No se podían hacer compatibles las dos cosas. Según el parecer del Señor, solo traería en este caso distorsión, equivocación, errores y una vida espiritual que por lo mismo no sería sino religiosidad vacía y sin sentido y una pesada carga sobre los corazones de muchos que sinceramente querían agradar a Dios, pero no lo podían hacer porque no podían cumplir del todo los lineamientos y las demandas de estatutos y mandamientos humanos. Y que a la larga esto, hermanos, se convirtió en un lastre religioso que aún hoy maniata en nuestros días, maniata y aprisiona la libertad preciosa que ya el Señor nos ha otorgado en Cristo Jesús. ¿Sí? Desde el púlpito se coarta la libertad que el Señor logró para nosotros en la cruz. Y con cuánta soberbia, equivocación se imponen a los creyentes mandamientos de hombres, hermanos, en las iglesias también, como sucedió en el tiempo del Señor, y por eso el Señor pone estos dos ejemplos, ¿verdad? El remiendo viejo el remiendo nuevo en un vestido viejo, o el vino nuevo en odres viejos. Es decir, uno y lo otro no caben, o seguimos los lineamientos de Dios, o le hacemos caso a los hombres, y como dije hace un momento, nos hace falta ser bereanos, hermanos bíblicos, ir a la Escritura y ver si lo que se nos dice, lo que se nos enseña, lo que se predica, es de Dios o no. Hechos 17:11. Vayamos a la Biblia, vayamos a la Escritura, revisemos, cuestionemos lo que se nos dice, no solo digamos amén a lo que se dice, no, vayamos y veamos si lo que dijo el pastor, lo que dijo esa persona que me enseña, lo que me dijeron, es lo que la Biblia está diciendo. Porque vamos a darnos cuenta, hermanos, que muchas cosas que en las iglesias se practican hoy son mandamientos humanos. Se pretende poner remiendo nuevo en vestido viejo, echar vino nuevo en odres viejos, traer lo viejo de una vida religiosa del pasado, o malinterpretar la Escritura para añadirlo a las leyes de Dios, a las enseñanzas de Dios, y hacer de la vida de los creyentes, hermanos, una vida a veces triste, amargada, una vida sin sentido. Desde el púlpito se enseñan muchas cosas que no son bíblicas, hermanos, mandamientos de hombres, exigiéndoles a las personas, a los creyentes en las iglesias, no comas, no te pongas, no veas, no oigas, no gustes. Así es, hermanos. Tal como dice el Señor en Colosenses 2, 20 al 23, no lo voy a leer ahorita por tiempo, pero usted lo puede leer. Colosenses 2, 20 al 23. Y también en 1 Timoteo 4, 1 al 5, donde Pablo da ciertos consejos a Timoteo, hablando acerca de los falsos maestros, y le dice que debe tener cuidado con ese tipo de personas que van a venir prohibiendo, no comas, no esto, no lo otro, no esto, no aquello. Hermanos, vayamos a la Escritura, hagámosle caso a Dios, no a los hombres. Estas cosas se han vuelto en las iglesias reglas, leyes, requisitos que no provienen de Dios, sino de los hombres, pero ya hablaremos de esto específicamente, hermanos, un día, si Dios nos lo permite. Necesitamos tener cuidado con estas cosas, hermanos. Entonces, concluyo en esta tarde diciendo, hermanos, Dios desea que ayunemos, sí. ¿A Dios le agrada que su iglesia ayune? Sí. ¿Quiere Dios que nosotros lo busquemos de esta manera? Sí, hermanos, pero que lo hagamos correctamente. Pongamos el corazón en las cosas que hacemos. Pongamos en las cosas que le ofrecemos a Dios el corazón, y entonces a Dios le va a agradar todo. Lo que sea, hermano, a Dios le va a agradar, y Dios se va a regocijar en su pueblo cuando su pueblo haga lo que Él dice y no lo que los hombres decimos. ¿Es tiempo para ayunar y orar? Sí, si usted así lo quiere. ¿Hay razones para eso? Yo creo que las tenemos de sobra, hermanos, motivos para buscar a Dios en ayuno y oración. Y usted dice, pastor, es que yo realmente no tengo necesidad de ayunar y orar, como usted dice, porque mi vida no está, en mi vida no hay conflictos. Bueno, bendito sea Dios, hermano. Pero como el Señor dijo, ya vendrá tiempo para eso quizá. Así de que, hermano, le animo, si usted desea hacerlo, bajo estas circunstancias como se explicaron hoy, bendito sea Dios. Si hay algo que corregir, corrijámoslo a la luz de las Escrituras. Y llegamos las cosas para la gloria y la honra de Dios. ¿Le parece? Vamos a terminar con una oración y vamos a concluir dándole gracias a Dios por la enseñanza de su palabra para nosotros este día. Oremos. Amado Señor, damos gracias por permitirnos poder encontrarnos de nuevo, Señor, a través de este medio con nuestros hermanos en sus casas. Damos gracias, Señor,
porque tú nos has dado la bendición de poder darnos el recurso de la oración. No como una opción, sino como un mandato. Tú dijiste, velen y oren, para que no entren en tentación. Tú dijiste, oren sin cesar. Y Señor, nosotros estamos llamados a la oración constante, todos los días, porque es necesario orar, Señor, en nuestras vidas, en medio de nuestros problemas y las circunstancias de la vida. Señor, la oración se hace, por supuesto, Señor, necesaria todo el tiempo. Pero, Señor, el ayuno es algo que nosotros determinamos hacer, si queremos hacerlo, y ofrecértelo con el corazón. Motivo, Señor, hay. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, no solo por la pandemia que atravesamos todavía, sino por las crisis que la vida nos presenta muchas veces, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a amar esos tiempos de oración. Y si podemos, Señor, ofrecerte tiempos de ayuno de manera personal, Padre, recíbelos, porque, Señor, sin duda alguna, lo haremos de corazón. Amado Dios, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias porque lo que seguimos, Señor, no son lineamientos, leyes, mandamientos humanos, Señor, sino estatutos divinos, enseñanzas divinas. Es tu palabra lo que nosotros queremos hacer y obedecer, Señor, y no lo que el hombre dice. Así es de que, Señor, danos la capacidad para recurrir a la Biblia, a las Escrituras, Señor, para poder constatar que lo que se nos enseña viene de ti. Y si no, Señor, rechazarlo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por el tiempo que pudimos hoy pasar delante de ti, escuchando el consejo para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y a todas las personas que sin conocer, Señor, hoy están en este medio de internet, Padre. Bendíceles en este tiempo difícil. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo aquí la próxima semana, si Él lo permite. Hasta luego.